Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Buenos días para todos nuestros oyentes de Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. Hoy martes 6 de agosto de 2024 les damos la cordial bienvenida a esta propuesta informativa para la región central de Colombia, a quienes nos escuchan a través de la frecuencia 107.4 FM y también en las diferentes plataformas y redes sociales. A continuación escucharemos a José Vicente Campos Marroquín en diálogo con Javier Gutiérrez, director regional de la Escuela Superior de Administración Pública ESAT Cundinamarca. Bienvenidos. El Visionario indaga, investiga, pregunta. Continuamos con la información a esta hora de la mañana en Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información, siempre con invitados aquí en cabina, en los estudios de la emisora comunitaria del municipio de Caparrapí para esta región central de Colombia. Hoy nuevamente nos complace invitar a Javier Gutiérrez, él es el director territorial de la ESAT en este departamento de Cundinamarca y algunos municipios de la región central de Colombia. Doctor Javier Gutiérrez, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Noticias El Visionario. Estuvo usted en una importante actividad y de eso vamos a hablar más adelante de cómo las comunidades se organizan en una actividad con los jóvenes constructores de paz, que ya no están tan jóvenes después de 25 años. ¿En qué consistió esta invitación? Fue usted anfitrión allí desde el municipio de Fusagasugá. Buenos días. Muy buenos días, José Vicente, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Visionario Noticias y por supuesto a los radioescuchas de la provincia de Bajo Magdalena, de Río Negro, y por supuesto a la gente de Caparrapí, un fuerte abrazo. Sí, señores, estuvimos en Fusagasugá, fuimos la sede de la celebración de los 25 años del programa y de la Corporación Jóvenes Constructores de Paz. Agradezco la presencia a las personas que asistieron, a las que se conectaron y a las que han estado viendo las diferentes transmisiones en diferido de este importante encuentro. Pues allí fue de una manera de integrar todos esos procesos que se han dado en el departamento, especialmente con poblaciones juveniles en ese entonces, ¿no? Han logrado ustedes avanzar en construir comunidades, construir tejido social con constructores de paz después de estos 25 años. Sí, la respuesta es un sí rotundo. En aquella época postrera, las primeras iniciativas de participación ciudadana, comunitaria, recordemos que llevaba pocos años la primera ley de juventud, de la 375 del 97, y más o menos 98-99 se empieza a gestar un programa en la gobernación de Cundinamarca que marcaría la historia para los jóvenes de Cundinamarca y para los jóvenes del país, que fue el programa Jóvenes Constructores de Paz, de la mano del gobernador Andrés González Díaz, posteriormente a Álvaro Cruz Vargas, y por supuesto un liderazgo importantísimo de Octavio Villamarín Abril como secretario de Desarrollo Social del departamento. Instauró este programa, inicialmente como una oficina de juventud liderada por Luis Carlos Ramírez Hernández y posteriormente por un joven soñador, Juan Miguel Méndez Molano, en aquel entonces concejal de mesitas del colegio. Pues se dieron la tarea de proponer alternativas para los jóvenes y fue como nace la iniciativa de Jóvenes Constructores de Paz. Definitivamente con aciertos y desaciertos, pero fue una iniciativa importante que respondió a una coyuntura muy clave de participación ciudadana de los jóvenes y sobre todo una coyuntura de necesidad de paz
Recordemos que después se vino la época fuerte de diálogos con la guerrilla y también los desaciertos que se dieron con ocasión a ello, y la violencia y el conflicto que azotó a Cundinamarca en esa época. 25 años después, pues nos alegra que usted haya participado en esos procesos de constructores de paz, pero ahora, doctor Javier, usted de la academia, quisiera preguntarle ¿qué se está haciendo desde la ESAT, desde la institucionalidad, para que estos procesos de participación positivos, como lo fue Constructores de Paz, pues lleguen a los territorios e impacten con políticas públicas? ¿Qué se hace desde la SAT, ahora que usted está aquí en esta regional de Cundinamarca, para poder fortalecer estos procesos participativos? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos unos escenarios de investigación y estamos trabajando fuertemente en el tema de política pública, no política pública seca, sino política pública con participación ciudadana. Y un estamento bien importante que hemos encontrado en Cundinamarca es el tema de juventud. Ya hemos presentado varias iniciativas, varios proyectos con resultados importantes que espero se apliquen por parte de las administraciones municipales y departamentales y por las organizaciones comunitarias en temas de participación ciudadana. Otro tema importante, nosotros acogemos muchos jóvenes dentro del rango de edad, dentro de nuestros programas de formación en administración pública. El rango de edad que se entiende como... ¿El rango de edad que se entiende como jóvenes entre 14 y 28 años o sí, qué rango? En ese rango de edad, digamos que es la mayoría de las personas que llegan a formarse en administración pública. Y la administración pública por excelencia es un escenario de participación ciudadana, ya sea porque esté uno desde el lado del gobierno o porque está al lado desde las comunidades interactuando con el gobierno. Entonces enseñamos temas de política, temas de administración, temas de sociología comunitaria, etcétera, que influyen mucho en la sociedad. Digamos que el campo de la formación es uno de los más importantes para nosotros. Y tenemos un escenario de capacitación, donde capacitamos funcionarios públicos y comunidad en general. Las directrices que ha dado esta nueva administración liderada por el doctor Jorge Iván Bula es segmentarizar y hacer una diferencia positiva entre las diferentes comunidades. Ya no es la comunidad en general, sino la comunidad representada en mujeres, en jóvenes, en afrodescendientes, en indígenas, en comunidad LGTBI, etcétera. Y un rango que sigue siendo muy importante al lado del de las mujeres, porque también hay que mencionar que el segmento de mujer se ha disparado enormemente en temas de participación, es el de los jóvenes. Sigue siendo el más importante porque marca un futuro y es un presente inmediato de la política pública. Entonces estamos en temas de organización comunitaria, organización ciudadana, mecanismos de participación ciudadana, liderazgo, habilidades blandas para el ejercicio del liderazgo, formando a los jóvenes de Colombia y concretamente a los jóvenes de Cundinamarca. ¿Cómo desde la academia, doctor Javier, se puede articular, digamos, estos procesos de participación con los diferentes sectores poblacionales de la sociedad civil, como se llama, y las propuestas de integración que se hacen desde el gobierno? Por ejemplo, hemos dialogado en múltiples ocasiones con ustedes sobre lo que se está dando en la región central de Colombia, entre Bogotá y Cundinamarca, de la región metropolitana, lo que se está dando con la RAPE, que es una integración de departamentos en el centro del país, lo que se está dando ya a manera regional con la provincia especial de Sumapaz. ¿Cómo estas propuestas que nacen desde los gobiernos, desde las diferentes ramas de poder público, se pueden articular con estas iniciativas de la sociedad civil? Le pido su lectura desde la academia. Sí, a finales de los años 80, principios de los 90, digamos, como tenemos un hito que también es la Constitución del 91, pero viene antes de la elección popular de alcaldes en el 86, en el 88 con la elección popular de gobernadores, se marca una primera ola de descentralización importante en Colombia. También nacen unas leyes fiscales que descentralizan el IVA, le dan fuerza al predial, al industria y comercio, y genera unos recursos importantes también en el sistema de transferencias
también marcado por la ley 60 del 93, le da un impulso bien importante a la descentralización, concretamente departamentos y municipios, especialmente municipios. Esto es unos buenos avances, aunque después hubo retrocesos en el gobierno de Pastrana y definitivamente el tema de los municipios. ¿Y por qué fortalecer los municipios y los departamentos? Porque son los que están más cercanos a la comunidad. Y viene un segundo proceso de organización territorial que es bien importante, que marca, digamos, una segunda ola, que es el proceso donde ya las entidades territoriales ven que solas no pueden avanzar. Y es necesario agruparse, es necesario asociarse, ya sea a través de las asociaciones de municipios, a través de las áreas metropolitanas, las regiones metropolitanas, las provincias administrativas y de planificación, cualquier escenario donde se puedan agrupar y puedan unir esfuerzos para interactuar con el gobierno nacional, son importantes, y para encontrar unos hechos comunes para trabajar en común y hacer rendir más los recursos. Digamos que a eso responden temas como región metropolitana y la provincia administrativa y de planificación del Sumapaz. ¿Y en el caso de la RAPE? En el caso de la RAPE, un escenario más amplio que cubre varios departamentos en igual sentido. Casi que podemos decir que todos los departamentos de Colombia, todos, sin excepción, están ya en un esquema asociativo. Y muchos municipios ya están en esquemas asociativos, distritos ya están en esquemas asociativos, pero en Cundinamarca, a pesar de que han habido intentos, el escenario vigente que tenemos es el de la provincia administrativa y de planificación del Sumapaz. En Sabana Centro hay algunos intentos, en Sabana Occidente otros intentos, esperamos que se concreten. La clave para que funcionen estos esquemas asociativos es, primero, tomarlos con toda la seriedad y toda la metodología necesaria para que funcionen. No es fácil echar a caminar desde el punto de vista administrativo una figura como esta, y no desconocer en ningún momento a las comunidades. Ya digamos una primera crítica que se tiene con temas de región metropolitana es que en el caso de las áreas metropolitanas, para sumarse a un área metropolitana había que hacer una elección directa con el pueblo. Una consulta donde es un mecanismo de participación donde ellos decían si o si no querían adherir al esquema asociativo. De la región no se hizo. En el caso de la región metropolitana, por virtud de la Constitución y por virtud de la ley, se excluyó este espacio de participación directa de los ciudadanos para que tomaran la decisión. Desde ahí empezamos a arrancar mal, porque si esa decisión que se tomara por cada municipio, por el departamento, incluso por el distrito, fuese hecho de manera consulta con los ciudadanos, por lo menos garantizaríamos que se enteraran de que el esquema existe. Hoy día uno sale a las calles de cualquier municipio de Cundinamarca, preguntan por el tema de región metropolitana y ellos no saben que existe y que los municipios pueden estar ahí incluidos o tienen la posibilidad potencial de estar ahí incluidos. Se hizo desde arriba, no se conoce. No desde las bases. No se hizo desde las bases. Entonces ahí es un elemento que diría, no que echa al traste la figura, pero sí la golpea fuertemente. De hecho, a hoy esta región metropolitana, este esquema de asociatividad solo tiene un municipio o dos, el distrito de Bogotá y Soacha. Sí, efectivamente, los demás están en su consulta, la decisión fue diferida ya no directamente a los ciudadanos, sino está diferida a los consejos municipales, que son dentro de los municipios son los que más representan al pueblo, pero hubiera sido mejor que fuese el pueblo directamente que se hubiera pronunciado. En este momento solamente se han hecho la consulta con Distrito Capital, el departamento de Cundinamarca, el municipio de Soacha y el municipio de Chía. Los demás, no se fue aprobado por el Consejo. Los demás están en el tema todavía de socialización. No he sabido que hayan convocado a sesiones para la votación de región metropolitana. Esperamos que se sigan sumando. Se respeta a los que no se suman,
pero yo creo que un error grande es que no se cuenta con la participación directa de los ciudadanos. Aún estamos a tiempo de corregir eso, no vía legal, sino vía la metodología, y es que si bien los consejos municipales toman la decisión, que sean los mismos consejos municipales que hagan unos grandes cabildos abiertos, hagan audiencias públicas y hagan toda una serie de mecanismos de divulgación de la figura para que se consulte a los ciudadanos antes de tomar una decisión tan trascendental por parte de los consejos municipales. Pues estamos hablando a esta hora de la mañana con Javier Gutiérrez, es director regional de la SAT aquí en la región central de Colombia, lo que tiene que ver con el departamento de Cundinamarca, hablando de los mecanismos de participación, de asociatividad, de estas formas como las comunidades pueden llegar a ser más participativas en términos de gobierno, en términos de gobernanzas, y cómo se pueden plantear desarrollos. Y eso lo hablábamos también pues en el marco de la celebración de los 25 años de los jóvenes constructores de paz, aquella iniciativa de política pública que se dio hace unos años y de la cual el doctor Javier pues en sus épocas, todavía está joven, pero en aquellas épocas pues participó de este importante escenario. Ya hoy desde la academia pues hemos querido consultarlo, hemos venido durante diferentes entrevistas a esta importancia, lo que es la asociatividad y estos escenarios de participación. ¿Cómo llegar el Estado con estas descentralizaciones a fortalecer estos procesos allí en los territorios, desde las juntas de acción comunal, hay algo que también la gente se organiza para ser veedores? ¿Cómo fortalecer estos desde la academia y el papel que desempeña la SAT y su lectura, doctor Javier? Sí, efectivamente, con escenarios de capacitación hemos llegado a diferentes veedurías ciudadanas. Recientemente estuvimos en Zipaquirá, en Funza, en Fusagasugá, y pues vale la pena también decirles a los ciudadanos que estén organizados como veedores o que potencialmente han querido organizar alguna veeduría para intervenir y hacer control social sobre la gestión pública, que estamos disponibles para que nos llamen y nosotros estamos dispuestos a capacitarnos. Solo necesitamos un número calificado de personas y un espacio físico, y ahí estaremos de manera presencial en cualquier lugar de Cundinamarca. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos convocando o también nos convocan a nosotros los veedores ciudadanos o los potenciales veedores ciudadanos. Ellos nos dicen cuál es el escenario que desean intervenir. Hay unas veedurías ciudadanas generales, hay otras que se enfocan a los temas de educación, a los temas de salud, a los temas de infraestructura. A veces son mucho más específicas y dicen, no, nosotros vamos a hacer la veeduría a X hospital, o nosotros vamos a hacer la veeduría a X obra. Por ejemplo, recuerdo el tema de la ruta 40 entre Bogotá y Girardot. Hay una veeduría específica que tuvimos la oportunidad de capacitar. Ya sobre eso, buscamos los capacitadores que también tengan ese enfoque del área a intervenir, y hacemos una capacitación general sobre las funciones de los veedores, los instrumentos que tienen a la mano, y ya mecanismos específicos que puedan aplicar para el ejercicio de la veeduría. Todo de la mano de lo que requieren los veedores de manera específica. De nada nos sirve hablar de mecanismos de participación ciudadana en salud si la veeduría va a intervenir una obra de infraestructura como una vía. Entonces nos enfocamos a los temas de infraestructura, cantidades de obra, el tema de presupuestos, costos, cómo son los contratos de concesión, cómo son los contratos de obra, cuáles son las cláusulas más importantes que hay que mirar, y en ese sentido los capacitamos y hacemos el acompañamiento. Hoy en día algunos gobiernos, inclusive el gobierno nacional, algunos gobiernos regionales y locales, le apuestan, por ejemplo, a trabajar con las juntas de acción comunal en estos procesos de construcción de vías. Se ha fortalecido mucho a las comunidades para que también puedan manejar ciertos proyectos. Este es el papel que, digamos, en formación puede desempeñar la SAT en estos territorios. Sí, digamos, nosotros tenemos una línea que es trabajo con veedurías ciudadanas de manera directa, y tenemos otra línea que son juntas de acción comunal. Ahí son dos trabajos diferentes, aunque en ocasiones confluyen.
porque las juntas gestionan recursos, las juntas administran recursos públicos y también controlan los recursos públicos y hacen veeduría. Pero no es solamente la labor esa la de las juntas también proveen otra serie de servicios que no se enmarcan dentro de las funciones de las veedurías. Al igual, las veedurías están conformadas por ciudadanos, que en muchas ocasiones son comunales, pero en otras ocasiones no son comunales, son ciudadanos comunes y corrientes que no están afiliados a una junta de acción comunal. Esa diferenciación la tenemos, pero porque necesitamos trabajar las dos áreas de manera específica. Celebro que usted me haga esta pregunta, José Vicente, porque creo que el departamento de Cundinamarca ha sido uno de los pioneros en el trabajo con juntas de acción comunal, especialmente para el ejercicio de obras, trabajos con el Estado en el tema de los convenios solidarios que se puedan hacer con las juntas de acción comunal. Parece que este gobierno va a seguir trabajando en ello y eso es un tema muy, muy importante en términos de acercar a las juntas de acción comunal, al Estado, a las necesidades de las comunidades y por otro lado el ahorro de recursos. Con las juntas de acción comunal se ahorran recursos y como son las mismas que están ejecutando, en el tema de control se invierte mejor. También decirle, José Vicente, que nosotros pertenecemos, la ESAP pertenece a la red interinstitucional de apoyo a las veedurías ciudadanas. Ahí estamos con la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, estamos con el Ministerio del Interior, con Acción Comunal también estamos, y en general con la Defensoría del Pueblo apoyando las veedurías ciudadanas. En la parte regional, con la Contraloría de Cundinamarca, con la Procuraduría de Cundinamarca, con la Defensoría del Pueblo de Cundinamarca, con el IDACO, con la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio del Interior, hemos venido apoyando este tema. La mayoría de las capacitaciones que estamos convocando, que vamos a convocar por provincias, la vamos a hacer dentro del marco de la red. A propósito de estas capacitaciones, ya para finalizar, el doctor Javier Gutiérrez, director de la ESAT Regional Cundinamarca, ¿qué se viene para este mes de agosto? ¿Qué proyecciones hay desde la ESAT para la invitación a quienes nos escuchan a esta hora de la mañana? Bueno, José Vicente, me cogió frío porque no traje el calendario, pero lo que podemos hacer es, a través del medio de comunicación, nosotros enviamos el calendario para que ustedes, como un medio que genera país a través de la información y que tiene el servicio social a la mano, que pueda divulgar esta calendario de capacitaciones. Nosotros ya lo tenemos y yo se lo haría llegar acá a su oficina. Finalmente, doctor Javier, ya para terminar, recientemente se reunieron la Asociación de Departamentos para hablar de temas de descentralización. Desde la perspectiva, usted nos lo comentaba hace un momento, pero desde la perspectiva académica, estos temas de descentralización del Estado, ¿en qué benefician a las comunidades, a estos territorios? ¿Cuál es la perspectiva que se da? ¿Es viable que esto se haga o tiene mucho tema legal para que algo que está consagrado en la Constitución finalmente se dé? ¿Estamos muy lejos o se viene avanzando paulatinamente en esta descentralización? ¿Cómo lo ve usted desde la academia? No, yo creo que la situación se ha tornado un poco difícil. Definitivamente con la Constitución se hizo un avance importantísimo con las primeras leyes, la primera ley de transferencias y de competencias y recursos, las primeras leyes sectoriales en educación, en salud, fueron muy descentralizadoras y se hizo cosas importantes. Después vino una contrarreforma donde ha recogido los recursos, donde ha limitado la capacidad de los territorios y los territorios se han visto en situaciones muy difíciles para avanzar. Definitivamente necesitamos el esfuerzo de todos y necesitamos una voluntad política del legislador y una voluntad política del gobierno nacional en impulsar unas reformas que le den mayor autonomía a las regiones, esa autonomía representada en la posibilidad de tomar decisiones reales que afecten el territorio y la posibilidad de administrar los recursos que requieren esas decisiones. De lo contrario, pues no vamos a avanzar en mucho. Los recursos del Estado siempre van a ser mayores porque siempre van a haber reformas tributarias,
siempre la capacidad económica va a generar más recursos para el Estado Nacional, pero desafortunadamente eso que recoge más el Estado Nacional no se ve irrigado en cada una de las regiones para generar desarrollo y generar equidad territorial. Pues muchas gracias, doctor Javier Gutiérrez, director de la SAT Regional Cundinamarca, por estar aquí nuevamente, pues ilustrándonos sobre estos temas de asociatividad, de cómo las comunidades se pueden organizar en estos escenarios de participación y llevar el progreso a sus territorios. Un buen día para usted y estaremos muy atentos, y gracias por atender los micrófonos de Noticias El Visionario. Muchas gracias, José Vicente. Gracias por poner a disposición de la Escuela Superior de Administración Pública, pero en general de todas las instituciones que generamos tejido social y de las comunidades, estos importantes micrófonos. Un saludo y un abrazo muy grande para todos los radioescuchas en el departamento de Cundinamarca, en la provincia de Bajo Magdalena, creo que también de Río Negro los escuchan, y región central. Y por supuesto a los paisanos de Caparrapí. Pues es Javier Gutiérrez en esta mañana de Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este domingo que la Unión Europea y su alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, son una vergüenza tras el pronunciamiento del bloque comunitario, expresando su preocupación por los acontecimientos en la nación caribeña. La UE pidió una mayor verificación independiente de los registros electorales después de las votaciones del pasado 28 de julio. A diferencia de Estados Unidos y otros países, la UE se abstuvo de reconocer la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien se postuló tras la inhabilitación política de la excongresista María Corina Machado. Este domingo, las calles de Caracas y de otras ciudades del país han vuelto a ser escenario de protestas contra el resultado difundido por el Consejo Nacional Electoral. Israel decidió no modificar el nivel de alerta militar y se prepara para una posible respuesta de Irán, que ha jurado venganza tras un ataque atribuido a Israel en Teherán el pasado miércoles, en el que murió el líder político del grupo islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, mantuvo este domingo una reunión con la cúpula militar y de inteligencia del país para analizar posibles acciones en caso de un ataque iraní o de sus aliados. Al menos 93 personas murieron durante los violentos enfrentamientos en Bangladesh entre estudiantes y simpatizantes del gobierno registrados este domingo en la jornada más letal hasta la fecha desde inicio de las protestas estudiantiles, lo que llevó al gobierno a reimponer un toque de queda. Los estudiantes exigen la dimisión del gobierno y de los seguidores de la Liga Awami, liderada por la primera ministra Sheikh Hasina. Con esto, el número de fallecidos desde el inicio de las protestas a principios de julio se eleva a casi 300. Ucrania recibió los primeros cazabombarderos occidentales F-16 que reclama desde hace más de 2 años para hacer frente a la invasión rusa, anunció el domingo el presidente Volodymyr Zelensky, mostrando a los periodistas los aviones en una base militar, aunque subrayando que su número era aún insuficiente. El presidente no reveló el número de aparatos recibidos, proceden de Dinamarca, Bélgica, Países Bajos y Noruega. Luego del asesinato de 3 niñas el pasado miércoles en la ciudad de Southport, en el noreste del país, el Reino Unido ha registrado violentas protestas en todo su territorio. Grupos de manifestantes anti-inmigración, impulsados por la desinformación sobre la identidad del sospechoso, se han enfrentado a la policía en ciudades como Liverpool, Manchester y Middlesbrough. El primer ministro británico Keir Starmer ha calificado a los manifestantes de gamberros y ha asegurado que serán llevados ante la justicia. Esta es una señal que cubre a Bogotá y Cundinamarca. El Visionario Noticias. Golpe contundente contra la extorsión en Bogotá. Escuchemos a continuación al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Estamos aquí presentes para presentar un resultado muy importante, un golpe contundente que se ha articulado entre las diferentes autoridades contra la extorsión en Bogotá.
Como ustedes saben, Bogotá camina segura. La apuesta que tenemos de una política de seguridad en Bogotá ha priorizado algunos delitos. Entre esos delitos está el de la extorsión. Las cifras nos indican que este año hemos tenido un aumento de la extorsión y por eso una de las prioridades que tenemos como administración y en trabajo conjunto con la Fiscalía y con la Policía es dar golpes contundentes contra la extorsión en Bogotá. En el marco de esta prioridad que tenemos en Bogotá Camina Segura, hemos promovido la denuncia y gracias a la denuncia ciudadana es que podemos avanzar en muchos casos como este. Este caso que presentamos hoy se da gracias a la denuncia de 12 personas que manifestaron haber sido víctimas de una estructura criminal. Gracias a esa denuncia, el trabajo articulado entre Policía y Fiscalía, el Gaula de la Policía de Bogotá, hizo unos seguimientos específicos y un trabajo investigativo que llevó a una vivienda en el barrio Piamonte, en la localidad de Bosa. Ahí se hizo una operación y un allanamiento y se identificó la presencia de una estructura criminal que se dedicaba a la extorsión, un call center de la extorsión. Este grupo, al cual pertenecían, por lo menos al parecer, frente a la investigación que se tiene en este momento, por lo menos 9 personas, 2 hombres y 7 mujeres, tenía un entramado criminal dedicado a extorsionar suplantando, inclusive utilizando el nombre de organizaciones criminales distintas, por ejemplo del Tren de Aragua, por ejemplo del Clan del Golfo, del ELN, entre otros. Lo que encontró la policía, que van a reportar en unos minutos, es muy importante y es más de 250 SIM cards estaban en este sitio, tenían hasta diademas para llamar como un call center, tenían cuadernos con los libretos que utilizaban para extorsionar a las personas, registros de más de 2.000 víctimas, en principio, que puedan ser eventualmente sujetas o afectadas por la extorsión. Esta organización criminal, además, operaba como una empresa, con horarios, inclusive, de cuándo llegaban los que trabajaban allí en esta actividad criminal, y también tenemos el cálculo que podía estar generando ingresos cercanos a los 750 millones de pesos al mes por esta operación criminal. Es un gran resultado que se da, un agradecimiento a ese equipo coordinado que produjo este resultado, que nos lleva precisamente a avanzar en dar esos golpes contundentes como se han dado ya al Tren de Aragua, a Satanás en Bogotá, gracias a ese trabajo articulado, y este es un nuevo resultado muy importante que afecta una estructura que evidentemente está afectando a muchísimos ciudadanos de Bogotá, que operaba, o por lo menos afectaba a ciudadanos, se calcula en más de 11 localidades de la ciudad. El Visionario Noticias. Comenzamos un nuevo mes con la energía del cambio. Firmamos el acuerdo por el tema tarifario en la Costa Caribe. Tras la reunión con gobernadores, alcaldes del Caribe, congresistas, representantes del Comité de Usuarios, Superintendencia de Servicios Públicos y empresas, firmamos un acta de acuerdo para afrontar el tema energético de la región. El Centro Penitenciario Espinal en el Tolima se convierte en comunidad energética. Las personas privadas de la libertad participaron en el proceso de instalación de los paneles solares. Esto les permitirá realizar sus talleres gracias a la energía solar. La justicia social se hace con la energía del cambio. Nuestra Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, en articulación con el Grupo de Gestión Internacional, realizaron una visita técnica en el complejo minero El Vinagre en el territorio del resguardo indígena de Puracé, Cauca. Nuestro equipo social de comunidades energéticas presentó la estrategia ante el sector empresarial y a la Sociedad Colombiana de Petróleo y Gas, e invitó a que hagan parte de la transición energética justa como aliados de estos proyectos que buscan, entre otros objetivos, llevar energía a todos los rincones del país. Nuestro coordinador de comunidades energéticas, Mauricio Rey, participó en el webinar Ciudades Energéticas, Experiencias de Energía Local en Latinoamérica, de la Agencia de Sostenibilidad Energética, hablando sobre los avances y el desarrollo de esta estrategia en los territorios colombianos. Junto a Ecopetrol inauguramos el Instituto Colombiano de Petróleo y Energía de la Transición, un centro de investigación pensado para entrar en el negocio de las energías renovables. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Uno de los liberados mediante el intercambio de presos es Román Selesnyov, detenido en 2014 en las Maldivas y sentenciado en Estados Unidos por presunto fraude cibernético. Asegura que fue secuestrado por agentes de inteligencia estadounidenses que lo llevaron a Estados Unidos. En una entrevista compartió lo duro que fueron estos 10 años en prisión estadounidense y su primer encuentro con la familia tras la privación de libertad.
Mi novia y yo fuimos de vacaciones a las Maldivas. Descansamos allí y estábamos a punto de regresar a casa. Y en el aeropuerto fui detenido por agentes del servicio secreto. Dijeron: irás con nosotros. Estás arrestado bajo sospecha de piratería informática, algo con tarjetas de crédito. Entonces, no entendía mucho inglés. No proporcionaron documentos. Simplemente me esposaron, me escoltaron al avión y me llevaron a Estados Unidos. De hecho, me secuestraron porque debiera haber algún tipo de proceso de extradición. Pero como no existe acuerdo de extradición entre Estados Unidos y Maldivas, simplemente me secuestraron. No fui víctima de tortura física, sino más bien de tortura psicológica. No me dejaban dormir, no me dejaban comer. Ponían conmigo a prisioneros que intentaron presionarme para que confiese o asustarme. Tenía que registrarme cada 2 horas en la prisión. Incluso por la noche me despertaban porque pensaban que quería escapar. Cuando bajaba del avión, era el segundo. Por poco me desmayo. Hubo la alfombra roja y nuestro presidente Vladimir Putin nos esperaba. Por supuesto, hubo tanta alegría porque nos liberaron. Agradezco a nuestro presidente. De hecho, el presidente hizo mucho. No nos olvidó y nos sacó de prisión. Los servicios del FSB también hicieron un gran trabajo. Antes que nada, abracé a mi familia, a mi padre, a mis hermanos, a mi madrina, a mi hermana. Abracé a todos. Todos lloraban. Era muy duro. Fueron 10 largos años. Todos me esperaban con impaciencia. El Visionario Noticias. El Ministerio TIC pone a disposición la conectividad al servicio de la gente en Domingodó, Chocó, con capacitación y acompañamiento a través de la llegada de programas juntas de Internet. Son redes que están en el siglo XXI. Tecnología, información y comunicación, que son vanguardias de las nuevas realidades económicas y tecnológicas, pero que se pueden poner al servicio del poder popular, del poder de la gente, del poder de la diversidad, del poder de la cultura, del poder de la paz. Internet es como que esa plataforma que me los va a incentivar, me los va a motivar a que ellos quieran salir adelante. El Internet tiene demasiadas herramientas buenas, tiene cosas positivas. Aquí en Domingodó conviven todos los habitantes de la subcuenca del río Domingodó. Entonces creemos pues de que es algo que debemos de luchar entre todos. Acá nosotros cuando no teníamos el internet era un caos, porque para uno mandar un mensaje tocaba uno trasladarse acá a la orilla del río y coger la señal del pueblo vecino, y era con el teléfono así. Se perdió uno de inscribirse a las convocatorias ya que uno no contaba con el internet. Iniciamos estudiando viernes y sábado en la cabecera municipal y nos tocaba presencial porque no había el acceso como tal. Ya estando aquí en la comunidad éramos como haciendo los pininos, buscando la señal, por dónde era, por dónde estaba, qué puntico. Nos hemos visto beneficiados porque es una plataforma del internet
que nos lleva a otro mundo y a conocer cómo es la gente afuera, porque igual nosotros somos del campo, y nos da la facilidad de que los pelos puedan acceder a diferentes plataformas y puedan investigar las tareas, y sí, ve como que otro mundo, y eso da la motivación para que uno se capacite cada día más. Se le ha abierto pues una ventana donde ellos ya como que se han centralizado qué les gustaría hacer. ¿Por qué? Porque acceden a toda esa información que está allí en el internet. La verdad es que es un avance bastante importante, porque gracias a ello hemos podido estar más conectados, ¿verdad? Hemos podido tener más acceso. Inicialmente tengo una línea de ropa. Aparte de ello, también tengo otro emprendimiento del restaurante. Y no crea, o sea, ha servido tanto, pero tanto el internet, que me escriben de la cabecera municipal. Necesito 10 comidas, 20 comidas. O sea, ve uno de que cómo ha avanzado tanto. Porque antes inicialmente era llegar y bueno, se organiza la olla y todo, pero ahorita ya no. Precisamente por medio de ellos se toma el listadito, se envía. Es excelente, la verdad que sí. Conmigo directamente habló el representante de Domingo 2. Entonces ahí comenzó todo, con los técnicos, cómo instalamos los routers en la casa. Ponchar una cosa que no sabíamos, y ahora ya sabemos ponchar. Sabemos resetear un router y también configurarlo para que coja internet. Y estamos viendo que este internet es para bien, para esta comunidad que como le digo, hace muchos años, no es como algo imposible, pero con este gobierno, con todo el ministerio, se ha hecho posible. Le agradecemos a todos los que han hecho parte para que esto llegue acá en nuestra región. Agradecimiento porque nos permitieron tener algo que para nosotros era imposible y que nunca pensamos. Pues yo en mis 32 años que tengo, nunca pensé que yo podía tener internet en mi casa. Nada es imposible, ¿cierto? Y que las barreras están en nuestra mente. Y que no seamos como que ajenos a acceder a ese mundo que es el internet, y que a través de esto nos pueden venir muchas cosas positivas como comunidades. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Lunes negro en los mercados bursátiles. Las bolsas mundiales sufren uno de sus mayores desplomes de los últimos años ante temores de recesión en Estados Unidos. El miedo a que se detenga el crecimiento económico del país norteamericano hizo que los inversores se alejaran de los activos de riesgo. El mayor hundimiento se registró en instituciones bursátiles asiáticas. Nikkei, el principal índice de referencia de la bolsa de Tokio, cayó un 12%. Según medios, se registran sus 3 peores sesiones consecutivas desde el desastre nuclear de Fukushima en el año 2011. En Europa, los principales índices también han iniciado la sesión de este lunes con caídas. La principal referencia para el viejo continente, el precio del barril de petróleo Brent, amaneció con una disminución del 0,79%. Las bolsas de Rusia y China han mostrado pérdidas mucho más moderadas. La situación también provocó un descenso en los precios de las criptomonedas. Están escuchando El Visionario Noticias. Nueve bienes que habrían sido usados para explotación sexual de menores de edad fueron ocupados por la Fiscalía en Antioquia con fines de extinción del derecho de dominio. Se trata de residencias y otros inmuebles alquilados a través de aplicaciones para estadías cortas. El valor de los predios se calcula en 10.500 millones de pesos.
Esto se dio en el marco de investigaciones penales adelantadas por fiscales de la Dirección Seccional de Medellín en casos donde se evidenciaron delitos como la demanda de explotación sexual comercial de menores de 18 años, proxenetismo con personas menores de 18 años, acceso carnal violento y suministro a menor. La Fiscalía puso en evidencia la existencia de un clan familiar presuntamente responsable de apropiarse ilícitamente de 2.762 millones de pesos, relacionados con anticipos de obras civiles. Estas personas habrían conformado consorcios para acceder a contratación estatal y posteriormente, mediante maniobras fraudulentas de subcontratación, presuntamente se apropiaban de los anticipos. A la cárcel fueron enviados presuntos cabecillas de las disidencias de las FARC que tenían orden vigente de captura y se movilizaban en vehículos de la Unidad Nacional de Protección por la vía que de Barbosa conducía a Norí, Antioquia. Al interior de los vehículos blindados fueron encontrados 233 millones de pesos y $8.200 en efectivo, también armamento y material de intendencia. La Fiscalía desarticuló una red ilegal que estaría involucrada en millonarios préstamos concedidos bajo la modalidad de gota a gota en Risaralda, Quindío, Caldas y Norte del Valle. La organización delictiva, conocida como los Temis, realizaba préstamos informales por los que cobraba intereses hasta el 200%. Los integrantes de la organización ilegal ingresaban a las viviendas de los deudores morosos para hurtar objetos de valor y otras pertenencias. Fue condenado el abogado Luis Ignacio Lions España como responsable de pagar dádivas para influir en un proceso judicial. En su calidad de defensor del excongresista Musa Bezaile, sirvió de intermediario para frenar una orden de captura contra su cliente, quien estaba siendo investigado por presuntos nexos con paramilitares. Por estos hechos, Lions España fue sentenciado a 4 años y 7 meses de prisión. Esta es una señal que cubre a Bogotá y Cundinamarca. El Visionario Noticias. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. La Fiscalía General de la Nación realizó un acto de reconciliación con familiares de 70 víctimas de homicidios ejecutados por el Clan del Golfo en el Magdalena Medio. En el Magdalena Medio, en municipios de los departamentos de Bolívar y Santander, fiscales y policía judicial identificaron y judicializaron a los responsables de 70 homicidios ejecutados por el Clan del Golfo. Estos crímenes ocurrieron presuntamente por el control de las rutas del tráfico de drogas, dominio territorial, explotación de recursos mineros y la extorsión. Las víctimas son menores de edad, mujeres, servidores públicos, líderes sociales y comunitarios, disidentes de las FARC y del ELN. Uno de los casos esclarecidos es el de una joven de 17 años secuestrada en febrero de 2023 en Simití, Bolívar, por el Clan del Golfo. Alias Mauro, líder del grupo, habría ordenado su asesinato. El compromiso de la Fiscalía es brindar a las víctimas verdad y justicia. Los fiscales investigaron para poder dar a conocer qué pasó con sus seres queridos e imputar a los determinadores por línea de mando u autoría directa. Es así como ocurrió un emotivo acto de reconciliación en el que se compartió con los familiares de las víctimas detalles de las investigaciones llevadas a cabo para alcanzar la verdad y ofrecerles paz y consuelo en medio de su dolor. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. En Chile, numerosas personas salieron a las calles en protesta ante la falta de suministro eléctrico después del paso de un ciclón por el país. Además, el problema se agrava porque algunas zonas se quedaron sin agua potable. Son al menos 4 días sin luz en las viviendas y el alumbrado público, y los ciudadanos se manifestaron en contra de las empresas energéticas. El líder norcoreano Kim Jong-un agradeció al presidente ruso Vladimir Putin, quien expresó sus condolencias por las consecuencias de las inundaciones en el noroeste del país y su disposición a ayudar. En este sentido, señaló que, si es necesario, Pyongyang pedirá ayuda a Rusia, al que ha calificado como su gran y sincero amigo. Además, afirma que se sigue un plan gubernamental para la liquidación urgente del desastre y la restauración de las zonas afectadas por las aguas. La inundación es el resultado de unas fuertes lluvias que desbordaron el río
Amnocan y han dejado aislados a más de 5.000 habitantes en varias localidades del norte de Pyongyang. El Visionario Noticias. La Contraloría General de la República identificó hallazgos fiscales por indebida destinación de los recursos. Escuchemos a continuación al Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez. El gran resumen de este tema es que la Contraloría General identifica hallazgos fiscales por 6 billones de pesos en 24 EPS por indebida destinación o, mejor aún, presunta indebida destinación de los recursos de la UPC en el año 2020 y 5.3 billones de pesos cuya incidencia fiscal pasamos a dilucidarla en un proceso de indagación preliminar. La Contraloría General de la República adelantó entonces una actuación especial de fiscalización que tuvo como objetivo analizar el uso y el destino de los recursos de la UPC y presupuestos máximos girados por la ADRES a las EPS en la vigencia 2020. Asimismo, la constitución y el comportamiento de las reservas técnicas de las EPS, utilidades y las variaciones al patrimonio. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. El jefe del ejército de Bangladesh, Waqueruzzaman, confirmó este lunes la dimisión de la primera ministra Sheikh Hasina y anunció la formación de un gobierno interino. Según medios, Hasina habría abandonado el país en helicóptero militar y con rumbo hacia la India. Al menos 93 personas murieron este domingo durante los violentos enfrentamientos entre estudiantes y simpatizantes del gobierno. Con esto, el número de fallecidos desde el inicio de las protestas a principios de julio se eleva a casi 300. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este domingo que la Unión Europea y su alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, son una vergüenza tras el pronunciamiento del bloque comunitario, expresando su preocupación por los acontecimientos en la nación caribeña. La UE pidió una mayor verificación independiente de los registros electorales después de las votaciones del pasado 28 de julio. A diferencia de Estados Unidos y otros países, la UE se abstuvo de reconocer la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien se postuló tras la inhabilitación política de la excongresista María Corina Machado. Este domingo, las calles de Caracas y de otras ciudades del país han vuelto a ser escenario de protestas contra el resultado difundido por el Consejo Nacional Electoral. Israel decidió no modificar el nivel de alerta militar y se prepara para una posible respuesta de Irán, que ha jurado venganza tras un ataque atribuido a Israel en Teherán el pasado miércoles, en el que murió el líder político del grupo islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, mantuvo este domingo una reunión con la cúpula militar y de inteligencia del país para analizar posibles acciones en caso de un ataque iraní o de sus aliados. Las bolsas de Asia, encabezadas por los parques de Japón, Corea del Sur y Taiwán, se desplomaron este lunes. La bolsa de Tokio cayó en un contexto de profunda preocupación por la economía estadounidense y la apreciación del yen. El principal indicador del parquet japonés se desplomó un 12,4%, batiendo su récord de pérdidas que se remontaba a octubre de 1987. Las principales bolsas europeas abrieron la sesión en rojo en la estela de los mercados asiáticos. La tormenta tropical Debby se convirtió en un huracán de categoría 1 en la noche de este domingo antes de tocar tierra en Florida, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Previamente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, había advertido que Debby dejará graves inundaciones y afirmó que tendrá una trayectoria similar a la que tuvo Idalia, un poderoso huracán de categoría 4 que golpeó al norte del estado en agosto del año pasado. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información.
Y esta jornada México defiende ante un panel del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá la prohibición de importación de maíz transgénico destinado al consumo humano. Desde el gobierno de López Obrador argumentan que dicho producto genéticamente modificado provoca potenciales daños a la salud. Mientras desde Estados Unidos, país que lo cultiva y exporta, afirman que es seguro como alimento. Luis Francisco Soto nos cuenta más. México y Estados Unidos sostienen desde hace más de un año una disputa por los intentos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de prohibir la importación y el uso de maíz transgénico estadounidense, principalmente para la alimentación humana. En su momento, México señaló sus razones para prohibir el consumo humano de este grano exportado desde el otro lado de la frontera, entre las que destacan afecciones como posibles alergias y toxicidad, la transferencia de resistencia a antibióticos de los transgénicos a bacterias y una deficiente calidad nutricional. El gobierno de Joe Biden, por otro lado, desestimó y tildó de irrelevantes las pruebas y estudios presentados y recalcó que esta fue una decisión que México tomó sin apegarse a la ciencia ni al TEMEC. Por otra parte, el mandatario mexicano aseguró que su gobierno ha invitado a su homólogo a profundizar en las investigaciones sobre los efectos a la salud por consumir maíz transgénico y sigue a la espera de una respuesta. Pero, ¿cómo inició esta polémica y en qué estado se encuentra? El conflicto se hizo oficial a partir de la publicación del decreto presidencial del gobierno mexicano que, además de restringir la importación, establece que el maíz transgénico utilizado para la fabricación de alimentos humanos debe ser paulatinamente sustituido. Semanas después, Estados Unidos y Canadá en suma solicitaron consultas técnicas a México al amparo del TEMEC, externando su preocupación porque esta medida no estuviera sustentada científicamente y afectara lo dispuesto en el tratado comercial entre ambos países. El gobierno de López Obrador ha argumentado que su decisión atiende a la defensa del derecho a la salud y el medio ambiente sano, del maíz nativo mexicano y la gastronomía nacional, y garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Meses después de las consultas técnicas, Estados Unidos no aceptó las razones y argumentos del lado mexicano para prohibir el consumo humano del maíz de una industria que año con año exporta más de $5,000 millones de este cereal a su principal socio comercial. Entonces se cumplió la crónica de una controversia anunciada y el gobierno de Joe Biden solicitó formalmente la instalación de un panel de solución de disputas apegado al TEMEC. La decisión final del panel se espera sea dada a conocer este año. De la parte mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido que su gobierno sigue comprando maíz a Estados Unidos y solamente mantiene la prohibición del transgénico para alimentación humana. Para este caso, que ha confrontado a ambos gobiernos, la industria y la academia, la moneda del panel de solución de controversias está en el aire mientras se conoce de qué lado caerá el veredicto final. Están escuchando El Visionario Noticias. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. En cumplimiento de sus compromisos de conservación, la CAR, Corporación Autónoma Regional, liberó más de 40 animales en su medio natural. Escuchemos a continuación al director de la CAR, Alfred Ballesteros. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, realizó la liberación de más de 40 animales de diferentes especies. La actividad tuvo lugar en el municipio de Anapoima, en el departamento de Cundinamarca, donde se destinó un terreno de 250 hectáreas de reserva para su liberación. En nuestro Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, CAP, ubicado en el municipio de Tocaima, albergamos en la actualidad 601 animales, 404 aves, 6 invertebrados, 75 mamíferos y 116 reptiles. En lo que va corrido del año 2024, la CAR ha logrado que cerca de 300 animales regresen a su hábitat, a su medio natural. Entre las especies de animales que se han liberado se encuentran 2 zorros cangrejeros, una mirla blanca, 6 zarigüeyas, 10 pericos alibronceados, 6 tortugas, una boa, 13 búhos, entre otros. Estos individuos fueron rehabilitados en nuestro Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre en el municipio de Tocaima, Cundinamarca, donde ellos recibieron alimentación adecuada y entrenamiento para readaptarse a su entorno natural. José Vicente Campos Marroquín, El Visionario Noticias.
Somos Noticias, el Visionario, voces y lecturas de la información. La invitación mañana a partir de las 6 de la mañana a través de 107.4, la frecuencia en la región central de Colombia. También en las diferentes plataformas digitales, en las redes sociales, donde estaremos con toda la información de lunes a viernes. Las notas locales, regionales de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y en el mundo están aquí en el Visionario Noticias. Buen día para todos. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias.